buenas tardes y muchas gracias a los asistentes por acudir a esta convocatoria tan exitosa como divertida, promete, una tarde en la que nos acoge el auditorio de Renta 4. Siempre es un placer presentar y hacer actos en este auditorio. Yo, en nombre de la editorial Almuzara, quiero en primer lugar disculpar al dueño, presidente o llámese X de la editorial Almuzara, Manuel Pimentel, porque le habría gustado estar en esta presentación, pero está esta tarde en Córdoba. Como dice siempre, los editores somos mercaderes de libros con alma de poeta, con lo cual nuestra labor es ser extraordinariamente mercaderes de libros porque nos interesa vender libros, pero verdaderamente lo que nos interesa es que los libros se lean. Y ojalá de los 70.000 títulos que se publican al año en España, todos fueran del tono y de la categoría de este libro que se presenta esta tarde. Nos acompaña en esta mesa María Sanzil, Alfonso Usía, el autor del libro. Así que, bueno, mi labor no es nada más que dar chance en esta mesa y daros la bienvenida. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Gracias, María. Bueno, bienvenidos. Yo tengo que empezar, como no, dando las gracias al autor de la novela, porque me ha invitado a que yo esté en esta mesa presentando el libro con don Alfonso Usía, que me hace especial ilusión. Yo estoy aquí por mi condición de donostiarra y de exalumna de marianista, nada más, de marianistas. Y eso que en marianistas estuve solamente un año, pero eso ya me da la categoría suficiente para poder estar presentando esta novela. Esta mañana me he whatsappeado con Carlos por otra historia y de soslayo me ha dejado caer que le parece, y literal, un coñazo que en las presentaciones del libro se elogie el libro. Y he pensado, pues me ha hecho polvo, porque yo pensaba elogiar el libro. Tampoco muchísimo, para que no parezca que lo haga así para quedar bien, pero yo pensaba decir cosas positivas de esta novela. Y algo voy a decir, aunque a él no le guste que lo haga. Vamos a ver, a mí me parece que el libro de Carlos Mayor es un libro que no diré que he disfrutado, porque es un libro duro, pero es un libro que me ha hecho revivir muchísimas cosas, me ha hecho recordar parte de mi adolescencia, de mi infancia. Me parece un libro que es enormemente necesario y que además él, en la nota introductoria, dice que él quiere explicar la realidad a través de la ficción. Y lo hace de una forma perfectamente trabada. Él, bueno, tiene un personaje que es Carlos Ruiz Edoseri, que algo tiene que ver con él también, que es un donostiarra que pasa muchos años fuera de San Sebastián y vuelve una vez que es viudo. Tampoco les voy a contar toda la trama de la novela, pero vuelve a San Sebastián y vuelve de profesor al que ha sido su colegio, que es Marianistas, de profesor de una cosa que nos suena antiquísima, que es la formación del espíritu nacional. Y entonces, Carlos lo hace muy bien porque el libro empieza el día de la muerte de Franco, el día en que nuestro protagonista está yendo a San Sebastián en coche para iniciar esa nueva vida. Y él vuelve a una San Sebastián completamente distinta de la San Sebastián que dejó, porque él se fue a una San Sebastián cosmopolita, liberal, donde se vivía tranquilamente, y vuelve, año 75, principios del 76, a una San Sebastián en un año complicado, en el que pasan muchas cosas, año de transición, una democracia recién nacida, una tensión política increciendo, una convivencia complicada y difícil. Él encuentra una San Sebastián que ha metamorfoseado, es completamente distinta. Pero bueno, yo leyendo este libro, como decía, he tenido sentimientos encontrados, porque no es un libro para donostiarras, esto lo puede leer todo el mundo, pero es verdad que los donostiarras encontramos un montón de guiños. A mí, por ejemplo, cuando habla de, pues eso, de la panchineta de Otaegui, o habla de la sastrería Derby, o de la tienda de música Arbiti, o habla de la palabra sin sorgo o pocholo, bueno, pues a mí me da como pellizcos en el alma porque verdaderamente recuerdo muchas cosas. Me ha hecho especial ilusión reencontrarme con Lorenzo Bacale. ¿Sabes quién es Lorenzo Bacale? Pues él habla de Lorenzo Bacale, pero no sabe que se llama así. Es el guardia municipal negro de San Sebastián. Era una cosa muy exótica, año 76, tener un guardia municipal negro. Bueno, pues se llamaba Lorenzo Bacale, porque lo he buscado, porque me chocaba que no pusiera, y he dicho, pues lo voy a decir en la presentación,
Bueno, pues son esas cosas que para mí, bueno, pues hablar de esas cosas de San Sebastián tan típicas, me parece que son enormemente emocionantes y muy bonitas. Y no, es un tema de nostalgia, no con melancolía, pero sí me ha generado mucha nostalgia. Pero al mismo tiempo, el libro, que como digo, narra ese año 76, en el que ocurren cantidad de cosas, bueno, pues me ha hecho recordar los años durísimos que hemos vivido en San Sebastián y en el País Vasco. Entonces me ha acordado sobre todo, porque también se habla aquí de la víspera de San Sebastián, el día de la Tamborrada en San Sebastián, el 19 y el 20 de enero son dos fechas importantísimas. Y en mi casa el día de la Tamborrada se vivía de una forma muy emocionante. Mi padre salía en la Tamborrada de Gaztelubide, que era la que izaba la bandera de San Sebastián, en la Plaza de la Constitución. Y recuerdo perfectamente, y yo no soy del año 75, con lo cual yo en el... digo 65, perdón. Con lo cual en el 76 yo tenía 11 años, pero me acuerdo que los días siguientes de la Tamborrada del año 76 comentaban en casa que aquello se había terminado. La ikurriña no estaba legalizada todavía, se legalizaría más adelante, pero esa víspera de San Sebastián del año 76, que aquí se cuenta en el libro, ya muchos de los que salían en las tamborradas se pusieron ikurriñas en las solapas, en los tambores, y eso generó que ya hubiera una división en la sociedad donostiarra. Los que se habían puesto la ikurriña y los que no se habían puesto la ikurriña. Y eso fue algo que empezó a marcar ya una línea divisoria y un problema claro de convivencia. En el libro se habla de las manifestaciones, de las pancartas, por supuesto de los secuestros, del impuesto revolucionario, de las tragedias que vivieron los guardias civiles y los policías nacionales. Se hablan de asesinatos que no hemos podido olvidar, entre otros el de Agaluce, no voy a recordar todos, pero es verdad que es un libro que es duro, porque relata de una forma muy clara, muy amena, pero unos acontecimientos absolutamente dramáticos de una sociedad que está, bueno, pues como les decía yo antes, metamorfoseando y cambiando en un clima de convivencia y de tensión política importante. Vivíamos cosas absolutamente increíbles. Por la mañana podíamos ir a jugar a tenis a San Sebastián, al club de tenis, del que seguro que Alfonso dirá algo, y por la tarde nos intentábamos escapar de las manifestaciones del Boulevard, porque te ibas a Italianos a tomar un helado y de repente te encontrabas en la batalla campal que se organizaba en el Boulevard de San Sebastián entre los manifestantes tirando piedras y los grises, que entonces la Policía Nacional iba vestida de gris, lanzando pelotas de goma o botes de humo. Yo a Marianistas, como les decía antes, fui en COU, porque era un colegio de chicos y bueno, solo se podía ir en COU. Mis hermanos han ido a Marianistas, mi marido ha estudiado en Marianistas, con lo cual muchas de las cosas que aquí se cuentan las he oído, y al Cali le he oído decir muy bien ahora en francés, porque eso también lo he vivido. Y en el colegio francés, que es el colegio al que yo fui, por ejemplo, como era el consulado de Francia, un día llegamos y habían puesto una bomba y la parte de arriba del colegio había explotado, y desde entonces en el colegio entrábamos con 2 grises con metralleta. Y en el colegio a los 11, 12 y 13 años algunos saludábamos a los grises, además de una forma muy expresa, buenos días, para que se notara, y otros directamente les insultaban. Esas anormalidades y muchas otras que se cuentan en la novela que han pasado en Marianistas, las vivíamos con absoluta naturalidad y normalidad. Vivíamos en una sensación de que eso que nos pasaba era una cosa cotidiana y entre comillas normal, y lo vivíamos con un cierto clima de resignación. Por eso a mí me parece que, bueno, que el libro de Carlos es un libro valiente, en el que no esconde ninguno de los temas, porque también habla de, bueno, pues muchos curas vascos, y se ve también cómo cambian muchos profesores marianistas y cómo, bueno, son capaces de comparar el derecho a la autodeterminación con el derecho a la vida. Habla de todo, del franquismo, de la democracia naciente, del nacionalismo, de la ikurriña, de ETA, de los presos. Bueno, yo creo que de verdad es un libro nada políticamente correcto, pero muy necesario, porque ahora nos están intentando, bueno, pues hacer tragar con ruedas de molino y con un relato que no se ajusta a lo que de verdad hemos vivido. Entonces, si ustedes quieren saber cómo vivimos en San Sebastián, no solo en San Sebastián, porque el libro, bueno, tiene una trama que abarca muchas más ciudades, incluso más países, bueno, hay que leerse este libro porque lo narra y lo cuenta de una forma absolutamente entretenida, amena, real, de una forma muy entretenida, no sé si es la palabra, pero que merece mucho digo que no es entretenido porque el tema es un tema duro y complicado, pero yo le quiero dar las gracias a Carlos porque creo que es de los libros que hace falta tener y que hacía falta escribir para que supiéramos qué ha pasado en el año 96, en esa San Sebastián
que nunca volverá a ser la San Sebastián de antes del 76, pero que tenemos todavía, yo creo, la obligación de intentar que vuelva a ser una ciudad de convivencia, de libertad, de pluralismo, y donde la tensión política, bueno, pues sea algo que forme parte del pasado. Así que sin más, muchísimas gracias. Pues vamos a ver cómo salimos de este. No se asusten. En el año 1900, se oye bien, ¿no? Sí. En el año 1955, un poeta, bueno, aceptable, de Cuenca, Federico Muelas, dio el pregón de la Navidad del convento de la Encarnación de Madrid. El pregón comenzó a las 7:30 y a punto estuvo de no poder celebrarse la misa del gallo. Y al año siguiente Manuel Alcántara, que era fue el encargado de suceder a Federico Muelas, dijo: en el portal de Belén habló Federico Muelas. Al terminar, las pastoras eran ya todas abuelas. Ante todo quiero decir que a mí nunca, y eso, Carlos, te lo tengo que agradecer a ti, respecto a tu jefe que se ha disculpado y dicho que está en Córdoba, es que no ha venido a trabajar porque vive en Córdoba, ¿eh? Está en una convención. Está en una convención. Pero a mí nunca he presentado un libro con una heroína en la mesa. Y hoy presento el libro con una maravillosa heroína española en la mesa. En mi vida siempre ha estado presente la poesía. Yo es de lo único que entiendo de poesía. Cuando mi abuelo, don Pedro Muñoz-Seca, vino a estrenar a Madrid, porque si no se estrenaba en Madrid no se existía en el mundo del teatro, alquiló un piso en la calle Olózaga, regentado por un matrimonio de aquellos invencibles que estuvieron 60 años casados. Y al llegar mi abuelo, no sé si por mala pata o lo que fuera, murió el portero y a la semana la portera. Y heredó la portería el hijo de los porteros. Y entonces le pidió a don Pedro que escribiera un epitafio en verso para esculpir en la tumba. Fue tan grande su bondad, tan su laboriosidad y la virtud de los dos, que están con seguridad en el cielo junto a Dios. Y se desentendió del asunto. Y a la semana llegó el hijo de los porteros. Don Pedro, ¿me puede escribir otro? ¿No le ha gustado? No. Sí, a mí me ha emocionado muchísimo. Pero es el señor obispo el que dice que usted no es nadie para asegurar que están mis padres en el cielo junto a Dios. Y entonces tuvo que escribir un segundo epitafio que diga: fueron muy juntos los dos, el uno del otro en pos, donde va siempre el que muere, pero no están junto a Dios porque el obispo no quiere. Rechazado también el segundo intento, llegó el tercero, que decía: flotando sus almas van por el éter de 1020, sin saber qué es lo que harán, porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde está. Y ahí está. En español, cuando tiene un micrófono delante, que es mi caso, siempre aprovecha y habla mucho. Y a veces le he contado antes a Carlos de Jaime que un almirante presentó su libro y lo presentó leyéndolo entero. ¿Cómo es posible?
Y eso ya, el mejor poeta satírico que ha habido en España después de Quevedo, don Manuel del Palacio, que tiene muy cerca de aquí una placita muy bonita al lado del restaurante Jayalán, ya lo definió. El español habla mucho y mete la pata. Diálogo al vuelo cogido en el baile de Menchaca. Oriénteme usted, querido, ¿quién es esa horrible vaca que al pasar le ha sonreído? Se lo diré, caballero, es doña Julia Terrón, hija del duque de Ampuero y madre de ese ternero que está a su disposición. Pues vamos a hablar del libro. Vamos a hablar de la nostalgia. Vamos a hablar, dice Carlos, efectivamente, que tener un gran profesor en la vida es un test que te marca. Yo tuve la suerte de tener un maravilloso profesor de latín, de griego, de ética, de estética, de música, de toros, de literatura, de cine. Se llamaba Santiago Amón y murió yendo hacia Palencia en un helicóptero en la sierra en la Cabrera. Carlos tuvo su gran profesor, que afortunadamente sigue vivo y con el que habla tan cerrado y nacido en tierras tan ásperas, porque claro, es que una cosa es San Sebastián, otra cosa es Bilbao y otra cosa es Vitoria y otra cosa son los territorios, el Goierri, bueno, que su profesor de niño creía que los españoles teníamos pezuñas. Esa es. Y luego terminó siendo como un poco el conductor de la vida de Carlos. Cuando yo era niño y veía juntos a Jaime y a Carlos, decía siempre, yo cuando crezca quiero ser como ellos. La verdad es que yo creo que ellos son más jóvenes que yo, pero no se les nota. Digo aquí unas ideas muchas. Aparte de Lorenzo Bacale. Guardia municipal. Bueno, primer guardia municipal negro de España. Ah, era de toda España. De toda España. Había otro guardia municipal, Ferodo, que se ponía en la confluencia de las calles de la entrada de Madrid, como la Carregui, de la avenida Satustegui y de la bajada hacia... Y por algún vino se le podía sobornar y que organizara choques en cadena. Ferodo era un tipo formidable. Carlos estudió en los jesuitas, en los marianistas de San Sebastián. Yo también estudié en los marianistas de la calle Castelló en Madrid. Creo que han sido unos educadores excepcionales. Y de los grandes profesores que yo recuerdo aquí en Madrid, más de la mitad eran vascos. Don Antonio Paolaza, don Genaro, don Vicente, el padre Echevarría, y eran unas personas rectas, cultas, serenas, que enseñaban muy bien, enseñaban una de las cosas más importantes, de los instrumentos más importantes que yo he tenido en mi vida, que es la perspectiva literaria. Pero, ¿por qué son tan cabrones, decíamos, que nos hacen aprender de memoria la canción del pirata? Pues precisamente para eso, para abrir la memoria a la musicalidad de los poemas. Yo les debo mucho a los marianistas, como los Mayor Oreja. Ese San Sebastián del 75, en el que empieza el libro, ya es un San Sebastián que empieza a perder
su esencia. Empiezan las peleas, empieza la Kale Borroka, ya ha empezado la ETA. Miren, yo he podido matar a Franco, se lo voy a decir exactamente, unas 2.577 veces. Porque teníamos un barco, el Norte Quinto, San Sebastián, fondeábamos junto a la isla de Santa Clara, a 20 o 30 metros del Azor, y por ahí estaba Franco. Tranquilamente, siempre iba vestido igual, una gorra de plato de la Marina, su chaqueta azul, unos pantalones grises o blancos, y tan poca seguridad tenía en su entorno, que soltaban unas maromas, unas sogas, a estribor y a babor del Azor, para que los que nadaban hasta la isla de Santa Clara pudieran agarrarse a ella y descansar. Ese era, y luego los recibimientos eran realmente apoteósicos. San Sebastián, una bestia, una burra, una hija de puta de Ribatasuna, siendo concejal, dijo que para que San Sebastián sobreviviera y volviera a tener todo su esplendor, había que derribar todo lo que tuviera que ver con la monarquía y con la corona. Es decir, derribar el Palacio de Miramar, derribar no solo el Palacio Real, los reales clubes de tenis y náuticos, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, las calles de los infantes, las calles de Don Juan, de Don Jaime, de la infanta Cristina y la infanta Beatriz, la escultura de la reina María Cristina y la Real Sociedad de San Sebastián, conocida exclusivamente como la Real. Bueno, pues San Sebastián es, yo creo que aún por de vestigios más monárquica que Santander. Si yo estuviera en estos momentos presentando este libro de Santander, diría lo contrario, que Santander es más monárquica que San Sebastián, pero afortunadamente, como estoy en Madrid, puedo decir la verdad. De aquel San Sebastián del niño Carlos, del joven Carlos, llegó la transición. La transición hasta hoy, que ha sido una transición muy mala. Fue muy buena para el resto de España y fue muy mala para el País Vasco. Y aquí tenemos muchas personas que se han jugado la vida literalmente por ello. Y de hoy a saber si España seguirá existiendo como tal mañana, porque la transición parece que no ha terminado. Los jueces en España, eso ni en la época peor de tu libro, los jueces en España han pasado de juzgar a ser juzgados y de ser acusados de indecentes y de prevaricadores, nada menos que en la tribuna del Congreso de los Diputados, o de una mema, por no decir otras cosas, del separatismo catalán, del separatismo nazi. Luego está el separatismo de izquierdas, que es igual de nazi, con una boca muy grande, una boca que ella no puede contener y que le cabe una mortadela sin estrenar cada vez que habla. Se llama Miriam Nogueras. Me encantaría que me oyera esas palabras de amor. Los años anteriores a Carlos son los que yo he vivido, quizá de los mejores de mi vida, los mejores recuerdos. El San Sebastián, donde toda la gente se respetaba, donde no se hablaba
Hombre, hablar de política, es que tampoco se hablaba de política habitualmente. Pero éramos amigos. Una de las grandes maravillas que tenía que San Sebastián era la inexistencia de clases sociales. Yo me tomaba mi copa en el Pepe o en Resaca, o iba al tenis, donde jugué muchos años el campeonato de la Copa Mata con Esperanza Aguirre de compañera, que era malísima. Y en mi pandilla estaba una hija guapísima de un taxista. En mi pandilla estaba un pescadero, no un pescador, un pescadero. Es decir, no existían, y esos eran también socios del tenis y eran socios del náutico. Es decir, las clases sociales estaban completamente eliminadas. Es una de las sorpresas que yo me llevé cuando nació ese odio hacia la clase social que presuntamente representaban los veraneantes y la alta burguesía de San Sebastián. San Sebastián ha sido una ciudad tan maravillosa que quien la haya vivido y quien la haya disfrutado siempre la tendrá en el alma. Es decir, en San Sebastián yo creo que perdura y se queda en los huesos después de nuestra muerte. Hoy no. Hoy San Sebastián está en el mismo sitio, en la bahía mejor dibujada por Dios del mundo. Pues una bahía perfecta, tiene el monte Urgul, tiene la isla Santa Clara, el monte Ulía, el monte Higueldo, tiene su playa de Ondarreta, tiene la playa de la Concha, ahora ha añadido la de Gros, que en mis años prácticamente no se usaba, y tiene las mismas olas que van cayendo y van rompiendo en la misma arena de nuestra niñez, de la niñez de todos los que estamos aquí y que hemos disfrutado San Sebastián. Pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Ya no se habla con libertad, ya en las propias familias hay enfrentamientos y es muy complicado. Aquella simpatía natural de los donostiarras, los donostiarras eran más simpáticos que los de Hilo, yo quiero decir eso. Hombre, los donostiarras eran quizá más afrancesados y los de Bilbao más británicos. Una señora nacionalista de Bilbao dijo que ella vivía en Bilbao llegando de Inglaterra a la segunda calle a la derecha. Bueno, pero los de San Sebastián tenían cerca la frontera. El libro de Carlos nos lleva por todas las melancolías. Nos lleva por la ciudad cuando todavía no estaba del todo asaltada por el separatismo y por el nacionalismo. Y para mí ha sido una delicia leerla y recordar aquellos años que forman parte de lo mejor de mi vida. Gracias por escribirlo, dice el pancarta. Gracias por oírme, porque en España se dice muchas gracias por escucharme, ¿no? Ustedes no me están escuchando, ustedes me están oyendo. Si yo le digo, me está escuchando. Pero se confunde mucho el verbo. Y solo espero, es casi imposible, que algún día la ciudad más bonita de España pueda volver a serlo, teniendo a los habitantes más bonitos de España que ya no están. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Llegado a este punto, a lo único que aspiro es a pasar desapercibido, porque después de, no sé si de escuchar o de oír a Alfonso Uxía y a María, pues lo tengo verdaderamente complicado. Ha sido un gusto escucharles a los dos. De Alfonso Uxía no nos ha sorprendido, porque siempre está muy divertido y vale la pena leer lo que nos cuenta cada día en el debate en su columna. Y lo de María lo aprecio especialmente por lo que tiene de sentido y por lo que lleva detrás, ¿no? Bueno, para entender el presente hay que comprender el pasado, y la novela trata sobre el pasado, un pasado que, como comentaba Alfonso, empieza el día que muere Franco, el 20 de noviembre de 75, y termina a finales del año 76. Fue un año muy complicado, transición en sus primeros momentos, el año en que los españoles empezamos a aprender a cambiar el paso y que pudimos pasar de una dictadura a una democracia. Yo no sé si la historia, como dicen, se repite o no, pero sí es seguro que la historia no necesariamente camina siempre en la misma dirección. Por eso tal vez esta novela, aunque transcurre en el año 76, puede tener actualidad, porque lo que está claro que lo que hicieron los que fueron titanes de la política en aquellos años, pues trajeron la democracia y condujeron al país hacia la buena dirección. 3 ideas sobre la novela, sin desvelar el contenido, para aburrirles lo mínimo. La figura de Carlos Ruiz Elósegui, ahí matizo a María, no tiene nada que ver conmigo, es algo mucho más vulgar. Yo no soy ni Azorín ni Alfonso Uxía, y entonces tenía que buscar un personaje que me permitiera meterme en él. Y para meterme en él, pues buscaba la figura de un funcionario, de un profesor, con vocación educativa y de un pensamiento conservador que nada tiene que ver conmigo, porque yo soy lo contrario. Es una historia, no es historia, es pura memoria histórica. ¿Por qué? Porque la historia se cuenta cada uno como la ha vivido, como la recuerda. Y aquí advierto desde la primera página de la novela, para no confundir a nadie y para el que quiera no seguir leyéndola después de haberla comprado, no la lea, es que este sujeto, esta persona, pertenece al bando de los vencedores, es decir, es un requeté que ha hecho la guerra. Incluso llego a decir, porque está, como decía María, escuchando la radio, al escuchar que ha muerto Franco, que siente hacia el jefe del Estado un sentimiento de gratitud. Por tanto, ya le sitúa que todo lo que nos va a contar lo va a ver desde ese prisma, pero un prisma que va cambiando conforme va descubriendo una realidad que le abre nuevos horizontes. Porque no solo, como decía Alfonso y María, esta persona se encuentra con un San Sebastián muy distinto al de su niñez, sino también muy distinto al que se encuentra cuando va a visitar frecuentemente la ciudad, a comer en Juanito Cojúa, a la Semana Grande, a los fuegos artificiales, a las garratas, a las regatas, porque en esos momentos él se mueve en un ambiente de confort, en un ambiente de sus amigos, de los que piensan como él. Y todo lo que pasa más allá de su mundo inmediato de relación simplemente no le interesa especialmente. En la primera parte de la novela hay 2 personajes que creo que tienen interés porque reflejan una realidad: su íntimo amigo Luis María Gazarain, que parte de su mismo origen, de una familia tradicionalista, como tantas familias del País Vasco en aquellos años 40, 20, etc., que, al igual que el protagonista, lleva toda la vida viviendo fuera de San Sebastián, lleva viviendo en otros lugares, porque es religioso, pertenece a esas familias tan clásicas de esa época en que había 2 curas que eran en la familia, un religioso y 2 monjas, y se repartían por todo el mundo evangelizando. Bueno, esta es la figura de Luis María Gazarain, que por tanto tampoco está especialmente interesado en la realidad del País Vasco, pero esconde una tragedia familiar, que es la relación con su hermano, con Tomás, que luego se va desvelando las características de ese personaje, que va a tener mucho protagonismo a lo largo de la novela. Y el segundo personaje que quiero reparar es José Ramón, algo más joven que el protagonista, también donostiarra, pero a diferencia de los otros 2 siempre ha vivido en San Sebastián. Y además tiene
hasta más convicciones que el propio Carlos Ruiz, que ya se ha convertido más en un madrileño que en un vasco, o se ha quedado en un simple vasco tuneado, y por tanto a José Ramón, que conoce San Sebastián y la realidad de todos los pueblos, no se le engaña con facilidad. Es decir, se resiste a que los vientos identitarios vascos tan en boga dejarse llevar por ellos. A él no le engaña. Pueden engañar a los de Madrid, a lo mejor siguen engañando a los de Madrid, pero a José Ramón desde luego no le engañan, y por eso muchas veces al protagonista le hace poner los pies en la tierra. En este sentido es reflejo de la historia, reflejo de lo que pasa en el año 76, inicio en la segunda parte de la novela de esa relación de aprendizaje entre, como dice la editora, entre la violencia, la política y la fe, que se produce en la figura del personaje cuando llega a trabajar como profesor de formación del espíritu nacional en el Colegio de Urbanistas donde estudió, y al mismo tiempo empieza a elaborar el relato que le ha encargado su amigo Torcuato Luca de Tena, que en el 76 ya había dejado de ser director de ABC, para que escribiera lo que percibía de la realidad del momento. Y se enfrenta con una realidad que no tiene nada que ver con la que él está acostumbrado a ver en sus visitas como turista o visitante, que no como residente. Y no entiende tampoco mucho lo que está pasando. Y aquí es la figura, normalmente son los profesores, pero también los alumnos, los que les van abriendo los ojos a una realidad que a él mismo le sorprende. Ahí está el personaje de Iñaki Minera, que efectivamente responde a la figura de un profesor con el que sigo tratando en el colegio, que es un hombre de Galdácano, que es un hombre nacionalista, euskaldun, y que percibe la realidad de forma muy distinta como la puede percibir el protagonista, con una particularidad, que por encima de todo este Iñaki Minera es profesor, y por tanto antepone los valores educativos, preocuparse por la educación de los chavales, a cualquier otra consideración de carácter político o incluso religioso. Y va a aprender mucho escuchándole. Y luego están los chavales. Los chavales, he buscado 4 prototipos en escala de lo que intento reproducir lo que era el colegio y por tanto San Sebastián en esos momentos, que son Pedro, que es un buen chico, con cierta capacidad de liderazgo, buen estudiante, de una familia de derechas, español, que cada vez se encuentra más incómodo porque la realidad le hace definirse, pronunciarse, si va a ir a la huelga, no va a ir a la huelga, a la manifestación, no a la manifestación, y eso le resulta muy incómodo. Y además tiene cada vez más discusiones con sus amigos, con sus compañeros de equipo de fútbol, a los que aprecia mucho, pero cada vez son más los problemas que surgen entre ellos, hasta que llega un punto que Pedro dice en la novela: mira, estoy harto de estos amigos míos, estoy deseando irme de San Sebastián. Otro de los chavales con los que contrapone su forma de su visión es Anchón. Anchón es también un donostiarra, es, diríamos, vasco, pero que necesita reafirmar la identidad, su propia identidad, y por eso se hace Abertzale, quizá porque sus padres todos no tengan esos apellidos vascos. Y luego un tercer muchacho, Iñaki, que este es el vasco prototípico, donostiarra, pero con raíces en los distintos pueblos de la provincia, y que además ha descubierto en su adolescencia una personalidad irónica y sarcástica. Es decir, es la antesala de lo que va a ser un prototipo también de vasco, de un tipo de vasco, es ese vasco socarrón, gracioso, que no siempre tiene mucho sentido el humor, pero vale eso, y al mismo tiempo pues no acaba de convencerle nunca lo que tiene ni lo que ha conseguido. Es decir, es esa personalidad, yo creo, muy característica de nuestra tierra. Y luego hay un cuarto que es Andrés, que es el más listo de todos, que es un chico, primera generación de donostiarra. Sus padres seguramente, aunque no lo dice la novela, vendrían de Castilla o de algún otro lugar de España, que no entiende nada, que le da la razón a Pedro en privado, pero en cuanto hay un encontronazo con sus amigos se calla y no quiere problemas.
Eso es lo que intenta narrar la novela, esa relación de aprendizaje del profesor, y al hilo de ese aprendizaje pues sale la crónica del momento, tiene algo de reportaje en ese sentido, pero siempre bajo la visión del propio personaje, un contenido político, como se desprende de las conversaciones largas con Iñaki Mirena, que le aporta ese contrapunto, diríamos, nacionalista a la visión tradicional de Carlos Ruiz, y también otra visión desde Madrid, a través del aperitivo largo, que son las conversaciones que tiene el protagonista con sus compañeros del ministerio, la mayoría de ellos franquistas, y sin embargo la mayoría también que ve con buenos ojos la reforma del presidente Suárez. Inevitablemente, junto a ese contenido político, en ese contenido político aparece la crisis del gobierno de Arias, que fracasa envuelto en sus propias contradicciones, y la llegada de Suárez, que es recibido con mucho escepticismo por casi todos los que, al menos en el País Vasco, que se pensaba que era un falangista que no iba a traer precisamente la democracia a España. También en ese campo pues, surgen estos problemas de terrorismo, porque forman parte de la historia, y narro, creo que con precisión histórica, lo que ocurrió, siempre bajo la visión del que lo está observando, y hay, pues lógicamente, es una zona amarga y triste de la novela, pero amarga y triste de la novela que, en mi opinión, encuentra su luz, porque toda la novela está hecha desde un sentimiento cristiano, y por tanto a cada desgracia, a cada muerte, aparece inmediatamente la idea de la esperanza. Es una constante a lo largo de toda la novela. El hecho de que aparezca como una constante la visión cristiana de la vida, junto con el valor de la amistad, esa interrelación entre los personajes, en donde el valor fundamental es la amistad, creo que hace que al final uno no se quede con una sensación amarga, sino todo lo contrario. Incluso me gustaría que pudiera dejar, y estoy convencido que puede pasar con un buen sabor de boca al terminar la novela. Se habla mucho de la Iglesia vasca, pero también se habla mucho del cambio en la Iglesia en general, del cambio que trae consigo el concilio. Lo visualizo en algunas conversaciones entre los profesores del colegio. Está ese paso entre la concepción de Jesús como Cristo Rey a la concepción como Jesús como pastor, y eso está muy presente a lo largo de la novela. No me voy a extender nada más, y simplemente decirles que me alegro mucho que pueda remover los sentimientos del San Sebastián que tanto queremos, un San Sebastián que era estupendo, también lo es el de ahora, pero de otra manera, y que creo que eso pues es una aportación que puede hacer la novela. Y al final una pequeñísima confesión, que la apuntaba Alfonso. Yo lo he pasado bomba escribiendo la novela, me he divertido mucho recreando mis situaciones tomadas de mi diario que me traían, me explicaban muchas cosas, y me he dado cuenta que reflexionando sobre lo que sirvieron nuestros maestros, lo que hicieron por nosotros nuestros profesores, uno se explica sorprendentemente muchas de las formas en que las respuestas que ha dado, en mi caso, y estoy seguro que en el de todos ustedes, ante los determinados problemas de la vida. Es como si tuviéramos metido en el cerebro todo. Hasta los 15 años las personas, yo creo que cambiarán, pero ahí está metido todo, y ahí están en nuestro cerebro lo que los profesores y maestros nos enseñaron, y esa es un valor que arrastramos toda la vida, y que nos explica eso que ahora se dice de conocerse mejor a sí mismo, que nos explica muchas de las cosas que hacemos a lo largo de la vida. Estoy encantado porque son las 8:15 y no se puede pedir más. Bueno, una gran sorpresa. Hay una sorpresa preparada para todos los que han hecho el esfuerzo de venir aquí. Jaime Mayor Oreja va a cantar Gaucho Apolita, una canción de cuna a capela.
Sí, os voy a explicar por qué no he querido hacer referencia especial a nadie en concreto. Tenemos la suerte de contar con uno de los titanes de la política y artífice de ese cambio político, que es Marcelino. No digo el apellido porque no hay más que un Marcelino. Pero luego, para mí, por eso no quiero... hay personas tan importantes como la que acabo de citar, porque están los... Al menos he visto desde aquí al hijo de Ana Luce. Me ha permitido identificar a dos hijos de Emilio Román, que algunos sabrán quién es y otros no. Y son personajes que he incorporado a la novela y que ahí están. Y no puedo resistirme a que reparen en algunas cosas que incorporo porque son verdad, porque no me lo he inventado. Es decir, cuando los hijos o un hijo de Juan María Laluce abre el portón en la puerta del coche y se encuentra a su padre con las 23 balas, percibe que tiene una sonrisa. Y eso lo desarrollo en el libro. Y también el arma secreta que esconde, por decirles un caso que me viene a la cabeza, el jefe del movimiento de Basauri, que hay que ver cuál es esa arma secreta. O la encomienda que se hace el jefe, no, el policía urbano de Galdácano, que cae acribillado cuando le matan al alcalde de Galdácano. Son claves que se recogen en la novela, en este caso hechos históricos, contados tal y como fueras, que quieren transmitir pues esta idea que les he dicho, pues un sentimiento de esperanza y cristiano de la vida que a todo el mundo, creyente o no, pues le va estupendamente. Muchas gracias. Levantamos la sesión. Muchas gracias.